Hola, hola, ¿cómo están mis amigos, mis amigas del canal de Webmaster? Bienvenidos, bienvenidas a esta entrega del canal y vamos a estar hoy hablando acerca de un tema muy interesante, supremamente indispensable para las personas que tenemos tiendas virtuales o que manejamos el tema de marketing digital, bien sea sí o no que tengamos una tienda virtual con WooCommerce. Les voy a estar hablando acerca de un pequeño plugin que nosotros podemos integrar en nuestra tienda de WooCommerce para todo lo que es el tema de marketing digital, que es supremamente indispensable para automatizar los pedidos de nuestros clientes a través de WhatsApp, para integrar de manera armónica lo que es WhatsApp, los mensajes SMS de manera automática, bueno, en fin, para hacer campañas masivas a través de WhatsApp o a través de SMS. Vamos a poder hacer campañas masivas incluso directamente desde nuestro panel de administración de WordPress. Vamos a poderlo hacer. Bueno, en fin, una cantidad de características que se las comentaré más adelante. Si ustedes se ven hasta el final de este video, de seguro van a salir corriendo a instalarse este plugin. Lo primero que vamos a hacer es, por supuesto, suscribirnos al canal de Webmaster aquí de una vez. Vamos a darle clic también a ese botoncito con el dedo arriba. Vamos a darle clic sin piedad. Vamos a suscribirnos también al canal. Y posteriormente vamos a ingresar a esta plataforma que se llama SMS en línea. Ok, después de que ingresemos aquí a SMS en línea, vamos acá. Vamos a darle registrarnos. Vamos a registrarnos primero que todo. Vamos a registrarnos acá de manera muy sencilla. Listo, voilà, ya estoy registrado. Muy fácil, supremamente sencillo. Y aquí se nos entrega un panel de administración donde vamos a poder gestionar todas las diferentes conexiones, enviar mensajes masivos de texto, mensajes masivos de texto a nuestros clientes o a las personas que nosotros deseemos. También vamos a poder enviar mensajes masivos a través de WhatsApp, el WhatsApp que nosotros conectemos, o los WhatsApp, porque se pueden manejar muchos WhatsApp conectados a nuestra cuenta. Bueno, aquí lo podemos cambiar a nuestro idioma español. Esperamos un momento. Listo, aquí se cambia. Aquí en la parte superior vamos a encontrar tanto el tablero como los WhatsApp. También aquí la opción de WhatsApp. Android es para nosotros conectar nuestro celular y enviar mensajes de SMS o mensajes de texto. Ya eso lo hablaremos más adelante. Primero vamos con la parte de WhatsApp, que es una de las funciones que más se buscan. ¿Por qué? Porque es que el WhatsApp es la herramienta que tiene mayor tasa de lectura, porque casi todo el mundo tiene WhatsApp, la mayoría de personas tenemos, lo utilizamos para el trabajo. Por supuesto que vamos a abrir más de 100 veces el WhatsApp en el día, entonces es el canal perfecto para nosotros transmitir una campaña, una idea, una promoción, una oferta, para notificar a nuestro cliente. En fin, el tablero es muy intuitivo de manejar. Aquí nos permite crear campañas de WhatsApp, programar incluso WhatsApp para cuando nosotros queramos enviar, por decir algo, no sé, dentro de 10 días, un mes, bueno, el tiempo que nosotros deseemos, podemos enviar una campaña, programar el sistema para que ese día exacto, a una hora exacta y un minuto también exacto, pues se envíe un mensaje de WhatsApp a un cliente. Aquí podemos escribirle nuestro mensaje. Los días que también, si se necesita recordación, que le recuerde cada 3 días, cada 5 días, pues acá lo podemos nosotros hacer. Le podemos enviar aquí a la cantidad de móviles que nosotros deseamos ese recordatorio. Podemos crear también grupos. Bueno, aquí no lo tenemos, pero lo podemos hacer. Podemos crear mensajes con variantes para que el sistema automáticamente cambie, por ejemplo, los nombres de las personas, los números de teléfono, las fechas, o incluso podemos crear variables de manera independiente para que el sistema envíe esas variables, por decir algo, que le cambie los precios, ¿sí? Si tenemos una lista de clientes que necesitamos cobrarle a cada una pues un diferente precio, pues vamos a poder crear esas variables y enviar los mensajes masivos. Así que lo primero que vamos a hacer es crearnos unas cuentas de WhatsApp o vincular la cuenta de WhatsApp que nosotros tengamos. Cualquiera de las dos nos sirven, WhatsApp Business o WhatsApp normal. Vamos a darle aquí donde dice añadir cuenta. En esta versión gratuita podemos añadir hasta una cuenta de WhatsApp. Si ya necesitamos más, pues ya vamos a tener que mirar uno de los planes, pero si no, pues podemos utilizar perfectamente la opción de gratuita. Lo primero que vamos a hacer es darle clic aquí donde dice vincular cuenta, pero ojo, antes de eso vamos a tener listo nuestro WhatsApp en la opción que dice vincular dispositivo para leer el código QR que nos va a aparecer aquí, tal cual como cuando nos conectamos a WhatsApp web, pues lo vamos a hacer de ese modo. Escaneamos el código con nuestro celular, nos aparece aquí SMS en línea.
Si no les aparece, pues ustedes pueden colocarle el nombre, pero pues normalmente aparece este nombre de SMS en línea. Y listo, ya tenemos nuestra cuenta vinculada. Le damos aquí en el botón de actualizar y nos aparece la cuenta que tenemos ya vinculada, o nuestro WhatsApp que está vinculado, cuenta de la cual vamos a comenzar a enviar nuestros mensajes automatizados. Si usted no tiene página de WordPress, si no tiene tienda con WooCommerce, pues bueno, puede utilizar esta plataforma para hacer campañas o envíos de campañas masivos. Aquí ustedes pueden vincular más cuentas. Si necesitan, pueden vincular todas las cuentas que necesiten, todos los WhatsApp que necesiten, y cuando vayan a hacer el envío de las campañas, pues bueno, van acá, le pueden dar aquí masivos, cargar un archivo de Excel masivo con 500, 1000 números, 2000 números, y cuando vayan a enviar, pues aquí van a seleccionar o van a aparecer todas las cuentas que tengan ustedes habilitadas, y el sistema va a rotar entre ellas cada envío de cada mensaje. Bueno, eso lo hablaremos en un tema distinto. Si ustedes quieren, me preguntan ahí en los comentarios y programaremos un video explicativo, aunque en realidad es muy sencillo, ustedes lo pueden intuir. Listo, aquí para enviar el tema de WhatsApp, pero también tiene una funcionalidad, es que si nosotros queremos enviar mensajes de texto, vamos a ir aquí donde dice Android y vamos a donde dice añadir dispositivo. Aquí nos genera dos QR. Este primero que nos aparece es para descargar un APK, una pequeña aplicación que debemos instalar en nuestro celular. El segundo QR es para cuando ya tengamos instalada la aplicación, nosotros venimos y leemos este código QR con la aplicación y nuestro celular queda vinculado directamente aquí a la plataforma de SMS en línea para enviar mensajes de texto directamente de celulares. Bueno, ¿y por qué esta característica es buena? Cuando nosotros utilizamos un número para enviar mensajería masiva, pues las personas van a identificar ese número que corresponde a nuestra empresa, a nuestra marca, a nuestro negocio. Así que los mensajes van a ingresar de manera directa, no se van a bloquear. Esto tiene una característica muy importante, y es que también hoy en día las empresas de mensajería masiva están exigiendo la compra de un número. Cuando nosotros hacemos envío de mensajes a través de Twilio, pues Twilio nos está exigiendo que tengamos que comprar un número, el cual tenemos que pagar, vale como 14, 15 dólares al mes, y así sucesivamente. Amazon también ya lo comienza a hacer. No se pueden enviar mensajes de texto con números desconocidos, así que esta plataforma pues ya integra eso. El número que nosotros vamos a integrar para el tema de envío de mensajes SMS es el mismo número empresarial que nosotros tengamos registrado, pero vamos a poder enviar mensajes masivos también a través de esta opción, que es muy buena. En instrumentos vamos a poder crear respuestas automatizadas. Podemos crear este chatbot para que el sistema conteste de manera automatizada el mensaje, bien sea a través de un mensaje SMS o a través de un WhatsApp. Y pues bueno, aparte de ello, también vamos a poder crear plantillas prediseñadas para enviar mensajes masivos, bien sea a WhatsApp o bien sea a mensajes de texto o SMS. Vamos a ir aquí a WhatsApp, vamos a darle aquí campañas, luego le vamos a dar aquí granel. Aquí colocamos los números o el número que nosotros queramos enviar, todos los números que nosotros queramos, desde donde queremos sacar los mensajes. Pues aquí está mi cuenta de WhatsApp, el tipo de mensaje que queremos enviar. Si vamos a enviar, por ejemplo, un documento, una imagen multimedia, pues vamos a integrarle aquí una imagen y le damos aquí donde dice enviar, y acá nos acaba también de llegar el mensaje. Vamos a mirarlo. Aquí nos aparece el mensaje que acabamos de enviar, ingresamos y nos aparece incluso la imagen. Miren la imagen como llega de bonito el mensaje. Ingresamos a nuestro panel de administración de WordPress y acá lo único que vamos a hacer es instalar un plugin. Vamos aquí donde dice subir y pues obviamente primero vamos a necesitar descargar el plugin de SMS en línea, y para ello vamos acá, descargar plugin SMS en línea, nos registramos nuestros datos, no es necesario ningún pago, nos dicen aceptamos términos y condiciones, realizamos el pedido, venimos aquí y damos clic aquí en compras. Aquí nos aparece nuestro pedido, clic en ver, aquí descargar SMS en línea. Vamos a subirlo a nuestra plataforma. Yo en este caso ya lo tengo instalado, así que pues bueno, no va a haber necesidad de volverlo a instalar. Y una vez los tengan instalado en su WordPress, pues bueno, van aquí donde dice ajustes y smsenlinea.com, ingresan aquí a esta opción y le van a configurar
absolutamente todos los mensajes que ustedes necesiten, pero primero hay que integrar una API y el canal por el cual deseamos nosotros enviar las notificaciones. Bueno, la API la pueden conseguir ustedes aquí, van acá donde dice login WhatsApp web, van a ir aquí donde dice instrumentos y aquí le aparece la clave API. Aquí generan una clave API con el nombre, por ejemplo, de su tienda y le dan enviar. Aquí la copian con este botoncito, copian esta clave API y es la clave API que ustedes van a pegar acá. WhatsApp Account Unique ID, pues bueno, eso ustedes lo van a conseguir también aquí. Van a ir a su cuenta de WhatsApp, van a ir aquí donde dice cuentas y posteriormente van a copiar aquí donde dice copiar y aquí pegan este número donde dice device unique ID, pues van a ir también aquí a su cuenta de SMS en línea, doble clic aquí, copian este número, van acá y posteriormente lo pegan y listo. Eso es todo si ustedes quieren enviar con WhatsApp todas sus notificaciones, y en caso dado que ustedes quisieran enviar con SMS, pues seleccionarían ese canal e integrarían acá estos mismos datos, pero ya no ingresando aquí a WhatsApp, sino aquí donde dice Android. Aquí les va a aparecer algo similar y esos datos ustedes los pegarían acá en esta parte. Le dan guardar. Este plugin permite que nosotros como administradores recibamos todo lo que sucede en nuestra tienda en tiempo real. Así que tenemos que habilitarle esta opción que dice Enable y vamos a seleccionar también todos los estados de los pedidos que nosotros deseamos. Si queremos que nos notifique cuando un pedido esté en pendiente, cuando esté procesando, en all, cuando esté completado, cancelado. Esto es muy bueno porque nosotros vamos a saber qué pedido se canceló y contactar a nuestro cliente de manera automática y decirle, bueno, el por qué se canceló. Si de pronto quizá no pasó el pago en la plataforma de pago, bueno, en fin, pero vamos a poder estar informados en tiempo real y esto es lo que le va a llegar al administrador, pero también tiene la posibilidad de que le llegue mensajes directamente a el usuario, habilitando obviamente esta opción que dice Enable, y le va a llegar cuando su pedido esté en estado pendiente, cuando esté en procesando, en completado, cuando se haya cancelado un pedido, cuando haya sido un pedido fallido. En fin, aquí seleccionamos todos los estados de pedido que nosotros queramos e incluso si queremos más estados de pedido, pues podemos crearle más estados de pedido ya con un plugin externo que también se los dejaré aquí en la descripción. Ese plugin es de paga, pero ustedes pueden crear diferentes estados de pedido para las tiendas de WooCommerce y los mensajes pues van a ser totalmente personalizados. Por decir algo, este es el mensaje por defecto que le va a llegar al cliente y le va a decir: hola, esto es una variable que nosotros podemos cambiar. Aquí donde dice keywords, aquí podemos enviarle, va a reemplazar shop name pues por el nombre de nuestra tienda, shop email con el correo electrónico de nuestra tienda, shop URL con la URL o enlace de nuestra tienda, el ID del pedido, la moneda, el monto del pedido, la cantidad, el producto, el estado de la orden. En fin, aquí también tiene otras variables como el nombre de la persona, el apellido, el teléfono, la dirección, el estado, el método de pago que ha utilizado, el país, la ciudad. Bueno, en fin, aquí podemos integrar cualquiera de estas variables para cualquiera de estos estados de pedido. Por decir algo, si el pedido ingresa a nuestra tienda, ingresa normalmente con un estado dependiente, entonces nosotros le vamos a decir: hola Juan Carlos, el estado de tu pedido número. Aquí le integramos el número de la orden ID, solamente venimos acá y le seleccionamos el ID. Aquí ya se seleccionó el nombre de nuestra tienda, el estado, en este caso está pendiente de pago porque el estado es pendiente. Aquí también le podemos enviar incluso las alternativas de pago que tiene para que este pedido que está en pendiente lo convierta en un pedido en procesando. Posteriormente podemos generar también todos los demás mensajes para cada estado de pedido: cuando se está procesando, cuando la orden está completa, cuando ya todo finalizó, pues le podemos enviar un mensaje de agradecimiento a nuestro cliente diciéndole: Juan Carlos, te informamos que todo ha salido perfecto, tu orden número tal ya se completó, descarga la clave y licencia y activa tus productos ahora. Bueno, esta es una tienda de venta de licencias. Entonces, así de ese modo nosotros vamos a personalizar cada uno de los mensajes que le llegan al cliente y esto va a ser en tiempo real, enviándoles montos, enviándoles nombres de producto que están adquiriendo, el estado de cómo está su pedido, si ya lo pueden recoger, si ya pueden pasar a su tienda. Bueno, en fin, todo esto lo podemos hacer acá a través del plugin. Otra de las funciones que también tiene este pequeño plugin es la posibilidad de enviar directamente desde acá, desde nuestra tienda, mensajes masivos a nuestros clientes.
podemos seleccionar personas específicas a las cuales nosotros enviarles el mensaje, o podemos también seleccionar a un grupo específico de personas, bien sea por roles, por países. Tenemos la posibilidad de especificar el número de contacto a los cuales queremos enviar. Escribimos los números a los cuales queremos enviar, todos separados por coma, y le escribimos el mensaje al cual queremos enviar. Bueno, para eso vamos a utilizar este mismo. Esto, pues, ¿para qué nos va a servir? Pues sencillo, nosotros si vendemos productos a través de internet vamos a necesitar crear ofertas, promociones, lanzamientos, notificaciones a los clientes de lo que nosotros necesitemos. Así que no hay otro canal más efectivo que el WhatsApp, muchísimo, cientos de veces mejor que el email marketing y casi que cualquier otro canal. Así que, pues bueno, con este plugin desde aquí podemos enviar este tipo de mensajes masivos a nuestros clientes, y sencillamente oprimiendo este botón de send ustedes se darán cuenta cómo es que les llega el mensaje. Mírenlo, ahí está llegando. Vamos a ver, vamos a abrirlo y voilà, aquí nos aparece la información que acabamos nosotros de pegar en nuestra tienda, y de este modo pues les va a llegar directamente el mensaje al cliente. Bueno, otra de las cosas es que este plugin no va a necesitar una conexión posterior que se desconecte, no es muy estable. Aquí en enviados nos aparece todo lo que nosotros hemos enviado. Si queremos leer el mensaje completo que enviamos, pues mírenlo, aquí está el mensaje completo, y así sucesivamente todo lo que nosotros hemos enviado en la hora exacta y desde qué número salió, a qué número salió y desde qué cuenta. Podemos eliminarlo, descargarlo, y si nuestro cliente nos escribe, vamos a hacer la prueba. Vamos a decirle acá: hola, estoy interesado. Le enviamos y aquí nos llega la notificación directamente que alguien nos está escribiendo. Vamos aquí donde dice recibidos y también nos aparece el mensaje, dice hola, estoy interesado. Entonces aquí también podemos nosotros responderle directamente desde la plataforma diciéndole no sé, ya te envío el enlace de pago. Listo, necesitamos enviarle una imagen. Pues bueno, vamos a enviarle también una imagen y le damos enviar, y automáticamente el cliente también va a recibir el mensaje. Bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya servido. Los invito a suscribirse al canal y nos vemos en la presentación del siguiente video. Hasta la próxima. Chao, chao.